Este capítulo es presentado por Avícolas del Oeste. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legado de Familia, ahora en edición verano. ¿Cómo anda, Seba? ¿Cómo anda, Charlie? Todo tranquilo por acá. Lamentablemente nos perdimos al Fede de nuevo, pero bueno, en el último capítulo de enero va a estar seguro. Y hoy recibimos a Valentín Poggio, de Poggio Propiedades. Bueno, Vale, muchas gracias por acompañarnos. Carly, por favor, agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. La verdad, ser parte de los invitados de este programa es un honor tremendo para mí. La verdad que hace tiempo que estábamos con ganas de invitarte, porque bueno, es un rubro muy interesante el de ustedes y bueno, hay una empresa familiar que ya lleva unos cuantos años, que arrancaron tus padres, los dos juntos. Arranca mi padre en el año 84. 84, no habíamos nacido todavía. No habíamos nacido, no tenía vinculación con el rubro. Sí había vendido, por ejemplo, para que te das una idea, cursos de inglés. Había empezado así, Mira, muy de abajo, muy de cero. Y bueno, de ahí fue empezar. cursos de inglés que claro, no es como ahora que es el Open English, viste, online o lo que fuera, era otra cosa. Cursos de inglés específicos para negocios a gerentes que no habían aprendido desde chicos Ahí va. en ese momento, y ahí se dio cuenta que justamente los temas comerciales eran lo de él, y de ahí empezó con el negocio inmobiliario, construcción, y nunca más paró. Mirá vos. ¿Sí? ¿Y tu madre se sumó al poco tiempo? Se sumó también al poco tiempo, siempre una compañera impresionante, un bastión para todo en la familia y para nosotros también. Mirá vos. A mí me toca más fácil realmente en cuanto a que cuando yo llego a la empresa había mucho ya camino andado, distintos ciclos también que se habían vivido. A mí me agarró de más grande también, había ya trabajado en consultoría, en presupuestación, para clientes del sector público y privado. Después trabajé en 2 instituciones financieras multinacionales y de ahí, hablando un poco en familia, surge la posibilidad de sumarse al equipo familiar, de venir a sumar siempre, a aportar lo de uno y aprender mucho sobre todo. Lógico. ¿Ya habías trabajado en los veranos y eso? ¿O? Sí, Sí, hace tiempo venía trabajando. Yo arranqué a laburar de muy chico. claro. Y, vale, eso fue más como te surgió a vos, ellos como que te fueron dirigiendo a laburar con ellos, Se fue dando, la verdad que se fue dando y nada, es en ningún rubro, ¿no? De un día para el otro, fue muy de a poco y también con la posibilidad de tener verdaderos mentores en esto que siempre voy a ser un agradecido. claro. ¿Cómo elaborar con tus padres en la operativa todos los días? Es lo que mucha gente se pregunta, en realidad es muy parecido en términos de trabajo, obligaciones, cada uno sabe lo que tiene que hacer, como cualquier empresa. Y después, bueno, siempre está ese conjunto de valores, ese conjunto no sé si llamarle códigos que se comparten, familiares y que se tratan de llevar a la impronta en cada obra, en cada reunión con la oficina, en cada trato con un proveedor o con un cliente, tratar de llevar esos valores al día a día. Eso es lo que nos llena en sí como cuando uno le ve el sentido también de que estén los valores de la familia en el negocio. Che, vale, ¿cómo hoy en día cuántos son en el equipo, por ejemplo, para tener un orden de magnitud? Y en oficina es bastante menos el personal, es parte de personal administrativo en sí, parte de personal también comercial. En oficina seremos unos 15 Ahí va. y después sí, donde hay más personal, es toda la parte de obras. Ahí va. Y en sí cambió mucho la empresa desde que entraste vos al día de hoy. Y bueno, yo no me considero un revolucionario, al contrario, me considero que siempre trato de ir mejorando y construyendo sobre lo que ya existe, Ahí va. optimizando. Ha cambiado muchísimo el rubro en los últimos años y realmente, o sea, sumé sobre lo que ya estaba y fuimos, sí, optimizando y profesionalizando una cantidad de tareas que es de hecho lo que más tiene para mejorar el rubro general en Uruguay, la profesionalización, la preparación, la certificación,
el separar lo informal de lo formal, Claro. y que es justamente lo que el cliente, el usuario final también espera desde el otro lado y a veces lamentablemente no lo encuentra. Y ahí está el desafío. ¿Cómo están organizados hoy en día? O sea, ¿tus padres siguen en la diaria, en la cotidiana? Es difícil dejar la diaria, ¿no? Para quien ha estado en empresa y ha trabajado desde siempre, es una continuidad y para mí es una alegría que así sea. Y es, como te decía, un agradecido de poder tener un consejo, de poder tener justamente, en definitiva, aliados en el día a día que nos llevan para adelante también. Eh, ¿En algún momento coincidiste viviendo en la casa de tus padres? Y trabajando, Sí. no, en ese momento no, ya era mucho más chico. Siempre existió en casa lo de, bueno, primero formarse, primero hacer de escuela en distintos lugares y después, bueno, ver si eventualmente se cruzaba el camino de sumarse. Nunca estuvo el plan de chico de seguir haciendo lo mismo que la familia. Se fue dando. De hecho, de mis hermanos soy el único que trabaja en la empresa y, y es algo en la familia totalmente normal. ahí va. Yo sobre todo en esto de, no sé si te pasará en tu casa con familia, con esposa e hijos, de llevar los temas a la casa, que es un tema que nos pasa con muchos invitados, que es recurrente en las empresas familiares, de llevar los problemas, sanos problemas, pero problemas al fin de la empresa a la casa. Realmente es así. Cuando uno trabaja en una empresa que justamente que no está mirando horario, que está mirando un poco más allá de eso, a veces te toca la posibilidad de, bueno, de tener también más flexibilidad, pero por otro lado, en que hay momentos que hay que empujar y hay que empujar y la familia también empuja con uno en esos momentos y eso se valora muchísimo. Y te diría eso más que nada. Eh. Che, vale, entrando en el rubro inmobiliario, bueno, la semana pasada estuvo con nosotros Alejandro Zambrano, que en realidad está en bueno, en el rubro de la ganadería principalmente y está como en la intermediación también, ¿no? Y entonces los intermediarios en general, bueno, a veces son mal vistos, ¿no? O uno a veces trata de salteárselo, lo que sea. Entonces quería preguntarte, ¿cuál es el valor que aporta la inmobiliaria y por qué en el fondo me conviene tener una inmobiliaria, ya sea para vender o comprar una propiedad, o ya sea para administrarla si es que la quiero arrendar, no sé? Me imagino que va por ahí, ¿no? Es una gran pregunta realmente. El rol de intermediario en estos tiempos, y pienso que siempre, más allá de que haya cambiado muchísimo los modelos de atención, todos los canales, y eso ha cambiado impresionantemente en los últimos años. Hoy sí, lo que realmente, ¿por qué un intermediario? Por un rol informativo de comparación, de capacidad de análisis, también justamente de opciones en las cuales dentro de esas opciones quien está en plaza hace mucho tiempo puede justamente saber separar en qué cambia una propuesta de otra, más allá de una diferencia en precio, o más allá de que en planos pueden ser iguales dos proyectos, pero que luego en los detalles de las terminaciones pueden ser diferentes. En la, por ejemplo, postventa, que son todas esas características por ahí más blandas y que se van viendo con el tiempo de cómo trabaja una constructora, por ejemplo, en construcción, donde se está comprando algo que no se está viendo terminado y siempre Claro. hay un factor confianza. El intermediario ahí es importante, pero más como asesor que como intermediario, te diría. O sea, en el fondo, yo, si no sé del tema, está bueno tener a alguien de confianza y que sabe mucho y que conoce y que ha visto y que yo qué sé qué, para que me pueda recomendar o ayudar a tomar la mejor decisión, en el fondo. Ahí es donde es fundamental justamente que esa persona esté preparada, que conozca el mercado, que justamente informe y que quien tome la decisión sea el cliente. Claro. En sí, ese es un buen proceso informativo. Nosotros tenemos una misión un poco social en sentido de que los asesores informan de los productos, después el cliente ve si sigue adelante con una operación o no. Y justamente eso es lo lindo, que uno siembra la semilla bueno, mira, informamos sin compromiso, después el cliente define si hará una compra ahora, más adelante. Lo lindo muchas veces es que
clientes interesados que pueden haber consultado hace 5 años quedan con una buena experiencia y 5 años después, que uno realmente no se imagina que eso pueda llegar a quedar en una persona, queda, y eso nos habla de que hay ciertas cosas que se están haciendo realmente muy bien. Claro, mirá qué bueno. El otro día me comentaba un pariente que le había pasado algo, a ver si les pasa, que bueno, iba a mudarse, ¿no? Entonces iba a vender su casa y se asesoró con gente del rubro inmobiliario que le dijeron, mirá, tu casa vale tanto. Y ella dijo, no, pará, es tremenda casa, vale X, 10 pesos más. Entonces la publicó a 10 pesos más y nadie la iba a ver, ¿viste? Estuvo, no sé cuántos meses sin tener ninguna visita, ninguna llamada, nada, hasta que se dio cuenta, evidentemente, le erré con el precio. O lo mismo alguien que tiene un apartamento, lo pone a alquilar, pero lo pone a un precio superior al que le recomendaron. Y entonces pasa un montón de tiempo, ¿no? ¿Pasa algo de eso, vale o no? Totalmente, totalmente. Si pasara la psicología de las personas, como en toda actividad humana, es algo que combina con todo muchos factores, lo que es la parte dura de números, de rentabilidad, de analítica, de justamente de análisis de los distintos negocios y ese análisis duro de opción contra opción, por ejemplo, cuando uno compara una inversión inmobiliaria con una inversión financiera, por ejemplo, o la parte financiera de un proyecto inmobiliario, que es de lleno en lo que estoy yo, en lo que es en sí mercado y personas, siempre va a estar el comprador que probablemente esté pensando que bueno, que está todo caro y quiere pagar lo mínimo posible, y del otro lado la posición vendedora, donde siempre todo resulta poco y quiere más. Claro. Lo que yo siempre he pensado es que el Si mercado... se juntan las puntas. Exacto, el mercado se encuentra, se va a encontrar justamente el vendedor que vende a precio de mercado y el comprador que compra a precio de mercado, y ahí está el mercado. Todo lo demás es ruido. Claro. Puede ser una persona que quiere eventualmente vender, pero no está dispuesta a vender a precio de mercado, o un comprador que puede realizar una oferta que no está dando con un vendedor que la acepte. Es algo más social de lo que parece en el fondo, en cuanto a que para que una operación avance, se tienen que poner de acuerdo 2 personas. Y al final la gente confía en ustedes como diciendo, bueno, ya me di cuenta que me equivoqué, lo dejo en tus manos, digamos. Soy un convencido, realmente convencido, de que la confianza se construye día a día, ladrillo a ladrillo, paso a paso, que nadie te lo va a regalar y que es el deber de cada empresa irlo construyendo a poco y mantenerlo, sobre todo en el tiempo, con los resultados, con el cumplimiento de resultados. Con una obra, por ejemplo, si lleva 2 años, que sean 2 años y no 2 años y 3 meses. Y en esos cumplimientos es donde se sigue teniendo trabajo para adelante. Y en esto de confianza que hablas, ¿cómo compiten contra grupos internacionales inmobiliarios que viene inversión de afuera, que hay muchas veces empuje, marketing también, ¿no? Marketing, hasta en muchos casos dumping, ir a negativo con tal de penetrar mercado? ¿Cómo se enfrenta? Es una excelente pregunta. Ha cambiado mucho el mercado en cuanto a entrada de distintos grupos. Algunos que han venido a hacer las cosas muy bien, otros quizás no tanto. Y ahí está donde es fundamental diferenciar que no todo lo que a veces es barato va a quedar bien construido, que no todo lo que de repente vale por determinadas características un precio mayor de mercado, después lo termina justificando por sus características de renta. Es decir, dónde está el verdadero valor para quien va a adquirir. Muchas veces las corporaciones, y me tocó trabajar en algunas corporaciones, quedan más atadas a determinadas estructuras de las cuales es difícil salir y ir a la flexibilidad de lo que precisa el cliente. Ahí es donde nosotros tratamos de que mande justamente el cliente, en sentido de resolver la necesidad que está planteando puntualmente, y si trabaja con nosotros o si elige trabajar con un competidor, realmente lo vemos como parte de y no como una amenaza. Si realmente terminamos, la verdad, creciendo como hemos crecido en los últimos años, y gracias a que venimos haciendo las cosas bien y en un mercado donde hay lugar también para distintos tipos de empresas. Es así. Y se da mucho, o sea, en esto, por los productos de audiovisuales, se da la cuestión de hacer cross en este caso estamos haciendo con
con la gente de autóctono en el rubro inmobiliario. ¿Sucede el cross con competidores / aliados? Sucede, sí, realmente hoy hay una parte que es todo vía digital y es una parte bastante impersonal que antes era muy distinta en cuanto a que antes era todo mucho más presencial en otra época, las reuniones, las presentaciones, las introducciones a través de personas ya conocidas, conocidos en común. eh, y hoy es diferente en cuanto a que está todo el acceso mucho más democratizado, la visibilidad, los múltiples canales que hay para la visibilidad. Y allí es donde, bueno, cada empresa tiene el desafío de hacerse visible y, y justamente comunicar lo que precisa comunicar. Nosotros todo lo que es producto comunicamos mucho, quizás lo que es esta parte así de contar más sobre la historia o demás, nos queda un poco postergada dentro de la cantidad de tareas en el día. Claro. Che, vale, ustedes no sé si son atípicos, pero digo, no sé qué tantas inmobiliarias salieron del rubro tradicional inmobiliario, que es, bueno, la venta o el alquiler de propiedades, y pasaron, no sé en qué momento, ahora nos contarás, a como hicieron como una integración en la cadena y pasaron a hacer, no sé, me imagino primero se habrán asociado con una constructora o un desarrollador y finalmente ustedes desarrollando proyectos propios, ¿no? Te cuento un poco cómo se dio. Que, para una pregunta antes. Sí. ¿Hay varios casos o son de los pocos? Digamos, yo no conozco En el muchos. país de los pocos, Ahí va. en otros países como en Chile, por ejemplo, se da más. Acá lo que nosotros veíamos en determinado momento era, nos tocaba hacernos responsables de la administración de los productos después al estar rentados, Ahí va. administrarlos para justamente O sea, transformarlos. yo compro algunos apartamentos en un edificio y después si pasa algo en el apartamento, lo que sea, el inquilino se desalquila, lo que sea, todo contigo. Exactamente, toda la empresa y ahí en ese sentido lo que veíamos que sucedía era que las calidades muchas veces no eran las que nos gustaría que fueran por distintas razones, que eso repercutía en La calidad del la calidad de- apartamento, lo que sea, del edificio. Exactamente, exactamente. Que nos repercutía en valores, por ejemplo, de reventa, en valores de renta, en el resultado integral del cliente, también en los plazos. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a tratar de hacernos 100% responsables desde punta a punta, desde lo que es la detección de ubicaciones que sean propicias para el crecimiento, al tener toda la parte comercial, toda la fuerza comercial, después lo que es la parte de ejecución en obra, todo el manejo financiero, que es en la parte que me toca estar a mí, que es en lo que me formé, y, y justamente una parte tan importante como la ejecución en obra en sí físico, es toda la parte financiera, que es fundamental, sobre todo llevarla de una forma ética y controlada. También un crecimiento siempre controlado, sostenible, en este rubro es muy importante. Claro. Y ahí fue que justamente lo hicimos como para poder hacernos verdaderamente responsables frente al cliente de los resultados en obra. ¿Y eso en qué año más o menos empezaron con esta idea? En distintas etapas, en la década pasada, sobre el principio de la década pasada, en unos 10 edificios y después en esta última etapa, más de lleno con todo lo que es vivienda promovida, en los últimos 4 y ahora el edificio número 5 que se está viniendo, que ya lo contaremos en en alguna otra instancia. Mirá que bueno. Así que, y eso ahora, digamos, ustedes siguen vendiendo desarrollos de otros grupos, gente que hace edificios y dice, che, vale, ¿me ayudás a vender los apartamentos? Y además venden los desarrollos que hacen ustedes. Es una excelente pregunta. Se nos planteó justamente cómo hacer para seguir siendo valiosos para nuestros proveedores de siempre, en sentido de proveedores que hicieron las cosas bien y que de repente tienen un emprendimiento en una zona donde nosotros no lo tenemos, porque Claro. uno no puede abarcar tampoco todos los emprendimientos de la Lógico. ciudad, ninguna empresa puede hacerlo, ni siquiera las más grandes. Entonces, en ese sentido, lo que siempre nos focalizamos es en un proceso de asesoramiento totalmente transparente y totalmente a elección del cliente. Ahí va. Se presentan siempre los productos a nivel de igualdad y quien
tiene la definición, siempre es es el cliente. Prefiero invertir en este edificio o en este, o en esta Exactamente. ubicación, en esta otra. El cliente Bien. tiene todo para elegir. Son decisiones importantes, siempre las decisiones de compra de activos físicos como los inmuebles, decisiones que implican ahorro previo y demás, decisiones que muchas veces se toman en familia también, con lo cual comparar es parte de lo que se trata y es sano que así ocurra para que tomen la mejor decisión. Ahí va. Y en esto que comentás, lo que es tecnología o digitalización, ¿cómo entró? O sea, ¿en qué momento entró la e-commerce, sitio, desarrollo digital específicamente en la inmobiliaria? Pues? Cambió totalmente, radicalmente. Yo recuerdo mi primer trabajo de domingos era ver qué avisos habían salido en el diario. Imagínate en qué año. Ahí después migramos a tener, por ejemplo, una página web, a ser de los primeros en tener una página web, cuando era fundamental tenerla. Hoy, muchos años después, estamos terminando el modelo con agentes de inteligencia artificial para satisfacer necesidades del cliente en cualquier horario. Obviamente estamos lejos en el país por ahora de lograr de punta a punta una operación a través de la digitalidad total. Hoy día a lo que aspiramos es a resolver esas primeras consultas o esa identificación del perfil del cliente en las primeras interacciones y a través de un modelo no humano y después pasar de lleno al asesoramiento sí personal, que entendemos es fundamental para escuchar y entender las necesidades del cliente en cada momento del tiempo. Antes de ponernos en temas más de futuro, espacio presentado por Ártico, momento congelado. ¿Qué momento congelarías de tus años que llevas al momento o de cosas que has vivido en conjunto con tu familia dentro de la empresa? Realmente pienso que es un recorrido, un día a día, un crecer de a poco en cada obra, en cada proyecto entregado y de esa forma, no un día para el otro. Sí me quedaría con un momento que es por el momento que dejo más la parte por la que yo venía, la trayectoria en la que venía, más corporativa y me sumé de lleno a la empresa familiar. Siempre digo que fue de las mejores decisiones que pude haber tomado en la vida y realmente se valora muchísimo el apoyo de todos, en definitiva, con los que me ha tocado estar trabajando en los últimos años. Uno no trabaja solo, trabaja con equipos que lo acompañan y realmente de eso es lo que estamos más agradecidos. Y esto de empresas medianas como son, convivir familia con empleados que no son familia, es un tema sensible, ¿no? En realidad, siempre creo que todos sabemos como te decía hace un rato, los códigos, digamos, no escritos que todos debemos respetar, tanto familia como no familia, para lograr ir hacia donde queremos ir y todos juntos. Y la verdad que siempre es un desafío y lo vivimos como algo, como un desafío de los lindos para crecimiento, ya sea en cada asado de obra, en cada conversación con cada funcionario, sin importar hace cuántos años que esté. Y eso es lo que nos llena en el día a día. Me quedaría con esos momentos. Espectacular. Ustedes además, ¿vale? Tienen la particularidad de, bueno, que la empresa lleva el apellido, ¿no? Entonces como que está, bueno, y todo lo que hablabas vos de la confianza pesa mucho, me imagino, ¿no? También, bueno, clientes, me imagino que tendrán clientes de bastante tiempo, ¿no? Que como que vuelve, si tenés una buena experiencia, volvés como que son recurrentes, ¿no? Vuelven a confiar Es tal cual, la vuelven a confianza, participar. Charlie, cuesta mucho construirla y un segundo perderla. Claro. Con lo cual es algo que nos lo tomamos con suma importancia. Sobre todo porque hay clientes que a veces han venido de malas experiencias, lamentablemente, en otros rubros que les ha tocado distintos tipos de experiencias no óptimas con sus inversiones y realmente vemos que cuando uno hace las cosas bien, las hace distinto o por lo menos no mal, es que el cliente después lo termina agradeciendo con la elección de la firma.
realmente lo vemos así y con un sentido de responsabilidad. Primero cumplir, luego crecer. Y no vale la pena crecer si el crecimiento implica un retraso de obras, implica realmente lo vemos de esa forma, que es la única forma de crecer en este país. Está bueno. Y algo que hablábamos la semana pasada con Alejandro, los escándalos ganaderos, que bueno, fueron escándalos que en muchos casos tocaron una fibra sensible que es dinero de familias, te diría que ahorros muy grandes. ¿Afectó al rubro inmobiliario? Pienso que lo que más ha afectado es un tema de confianza general. Es difícil de medirlo. Difícil de medirlo en operaciones puntuales o decir qué impacto tuvo en tal rubro, en tal Contacto otro. con clientes que lo hayan mencionado. Es siempre importante las validaciones de cada contraparte. Yo soy un convencido de las validaciones, de saber con quién uno está operando, cómo está operando, qué riesgos implica, qué riesgos no implica. Y ahí es justamente donde se evitan temas pérdidas y demás. Sí hay roles importantes, como obviamente reguladores, etcétera, distintos participantes en sí de evitar que este tipo de cosas ocurran en nuestro país, sobre todo porque más allá del efecto que generan dentro del país, también siempre nos están mirando desde la región y desde afuera, y muchas veces, como decimos, pagan justos por pecadores Claro. en cuanto a temor de distintos actores económicos que bueno, pueden llegar a paralizar decisiones cuando ocurren este tipo de temas que no nos paran bien como país. Pero fuera de eso en sí, pienso que el uruguayo es muy ladrillero porque le gusta realmente tener algo que sea tangible, tener algo Seguro. que esté allí, que tenga un valor de uso, un valor intrínseco, y pensamos que es un rubro, un lugar de los activos que tiene larga vida por su historia en Uruguay y por cómo vemos que viene el futuro también. Y vale, ahí igualmente los clientes tienen que confiar bastante, entiendo, porque vos arrancás un desarrollo, ¿no? ¿Cuál están construyendo ahora, por ejemplo? Para En poner el ejemplo. ejecución estamos con 2 edificios en este momento, uno entregado el año pasado y ahora estamos ya en etapa de permisos y demás con algún otro proyecto más. Ahí va. Y sí, realmente es... Una cosa que te quería preguntar para ponerte el ejemplo, ¿no? Vos arrancás, tenés el terreno, ¿no? Empezaste, aprobado el proyecto, empezás no sé, a poner los cimientos, ¿no? Y me decís, hay venta, preventa o venta en el pozo, ¿no? Como se le llama. Yo te voy a comprar el apartamento, pero confío en que vos vas a terminar la obra, ¿no? O sea, ahí hay una relación de confianza importante. Lo hacemos paso a paso y sobre una palabra que para mí es clave, que es la reciprocidad. El avance acompañado. Por un lado, arrancar los proyectos ya sobre la base de que sea determinado proyecto que ya no va a cambiar, que esté aprobado, que no sea que un plano cambia 2, 3 veces desde que alguien lo seña hasta que efectivamente lo termina escriturando. Eso es fundamental. Ya salir sobre la base de un proyecto que se empieza y se termina y no estar dependiendo de resultados comerciales o de objetivos económicos para garantizar la viabilidad de un proyecto. Para nosotros es binario, o se hace o no se hace, no se especula. Esas son las cosas que muchas veces caen mal a inversores que justamente se hace, no se hace, se avanza, no se avanza, son lo que generan temor en el tema de la construcción y en el pozo, y es justamente lo que tratamos de evitar completamente. No ponemos un cartel en una obra hasta que no tenemos avanzada la estructura, distinto de los modelos de preventa que de repente ponen el cartel ya está viejito, estuvo hace dos Y no hay dos nada. años y no tiraron la casa abajo. Ya. Y realmente eso es lo que tratamos de evitar, de diferenciarnos. Y como te digo, después jurídicamente existen todas las garantías para que tome el comprador a través de sus asesores también jurídico-notariales para que queden cubiertos, porque quien tiene la certeza de que va a entregar y que va a entregar bien, no tiene problema En invertir, claro. no tiene problema en cumplir con lo que le exija una contraparte legal, porque Claro. está seguro de que va a cumplir. Lógico. Ahora, quien busca evitar ciertos tipos también de cláusulas es porque quizás no quiere o puede pensar en no cumplir. Para nosotros no es una opción y lo vemos de esa forma, como algo natural.
Está bueno. Y bueno, y eso es en parte del éxito también, ¿no? Porque si tenés esa seguridad y una buena rentabilidad, digo, vamos para ahí, ¿no? La verdad que tenemos la suerte de vivir en un país que nos acompaña con lo que es la normativa favorable para tanto el inversor local como extranjero. Es algo que genera mucho empleo en nuestro país para muchas familias. eh, Genera muchísimo más en empleo y es un multiplicador de lo que es en sí la distribución. Cada dólar que se invierte en una obra de construcción está estudiado que multiplica por 4 en la economía. Entonces es realmente importante que existan estas exoneraciones también que nos diferencien de la región para captar el capital tanto local como extranjero. Es algo que lo vivimos de esa forma y entendemos que en la medida que siga así y con competitividad de diferentes Ahí estás hablando variables, de la vivienda promovida, ¿no? de lleno la ahí. ley de vivienda promovida. Exactamente. Nosotros nos especializamos en vivienda promovida cerca del surgimiento de la ley en el año 2011, tratando de informar al cliente, al comprador, al inversor, que muchas veces no entendía hasta dónde lo alcanzaban los beneficios o hasta dónde no, qué limitaciones tienen. La ley fue cambiando varias veces mediante diferentes decretos, a través de también el asesoramiento a grupos a la hora de construir sus emprendimientos, todo lo que es la parte en sí de consultoría, que realmente cambia todo el tiempo. Hay que estar siempre muy atento a modificaciones y demás. Ahora, recientemente se aprobaron las últimas modificaciones. Y, y ahí venimos, justamente tratando de estar al día siempre con normativa y con las últimas tendencias también en lo que es métodos constructivos y sobre todo en plazos de ejecución, que te diría que es lo fundamental en esto, el manejo económico financiero de la obra y, y lo que es el cumplir a los clientes. Decirles son 20 meses, que sean 20 meses. Eso por sí solo, sin mucho marketing, Ya es un montón. hace que las cosas sigan. Claro. Es así. Yendo un poco en medios, veía que están con proyectos en Paraguay, que han tenido presencia en Paraguay. ¿Qué nos puedes contar? Sobre todo para la audiencia que... Fuimos la primera inmobiliaria uruguaya en tener sucursales en Paraguay, en ofrecerle al uruguayo de forma transparente eh, la inversión en Paraguay, justamente, que también es una plaza donde existen beneficios fiscales también y que son justamente una población creciente, otras características, un dinamismo interesante también. Tiene sus diferencias con el mercado uruguayo. Te diría dos, tres. Es diferente lo que es la parte de la profundidad del mercado una vez terminados los emprendimientos. Acá es un mercado bastante más maduro en ese sentido. Y realmente es un lindo desafío el cruzar fronteras en ese sentido. Tuvimos también emprendimientos en Miami, también los años post-crisis de 2008-2009, y realmente han sido aprendizajes importantes, de ver cómo se hacen las cosas en otros países también, lo que se hace bien, lo que se hace mal, para continuar mejorando. ¿Hay Me- grandes diferencias con... Hay grandes diferencias. En Estados Unidos está altamente profesionalizado, altamente estandarizado. En todo el proceso, una parte? todo el proceso, los escribanos tienen otro rol, no son escribanos, son notarios, hay una cantidad de diferencias. También, si te tuviera que comparar con Paraguay o mismo con Argentina, son bien diferentes todos eh, te diría desde las personas, desde sus, Idiosincrasia. sus idiosincrasias. En Paraguay, por ejemplo, se da mucho el sueño es vivir en casas, no tanto en apartamentos. Mira. Y la ciudad es mucho más horizontal, si bien se ha avanzado mucho en emprendimientos en altura, está mucho más, digamos, normalizado acá en Uruguay el tema de viviendas en apartamentos, en proyectos de muchas unidades también con amenities y demás. Allá existe mucho más la preferencia a la veces casa. por los dúplex, la casa, Mira. tal cual. Che, vale, volviendo al tema de la vivienda promovida, quería un poco saber tu opinión también porque ha habido gente un poco crítica, ¿no? Porque dice, bueno, la idea de la vivienda promovida era que gente capaz que de bajos recursos o facilitar el acceso a la vivienda y por ahí ha terminado siendo un vehículo
mucho más para la inversión, para gente que pueda comprar un apartamento y alquilarlo, que para, no sé, para una familia poder llegar a su primera casa. Pero al mismo tiempo también eso ha hecho que, que se haya aumentado muchísimo el stock de apartamentos en Montevideo, ¿no? Entonces eso también me imagino que hace que los alquileres bajen, entonces más gente, o no sé, digo, ¿cuál es la realidad, digamos? Por ahora sigue vigente, o sea que Son muchos los factores. Realmente hay una parte que es claramente el Estado cuando da una exoneración tiene que resignar a determinada recaudación y el objetivo justamente desde el rol del Estado está en poder maximizar ese ingreso quizás por otro lado, como puede ser generación de leyes sociales, lo que puede ser empleo. también Claro. empleo, indicadores de empleo, indicadores de, bueno, justamente lo que es la demanda en sí agregada de lo que es el sector de la construcción, todo lo que mueve, todo lo que genera. Después en sí, sí, lo que es la parte social ha sido como una crítica de que quizás el objetivo inicial de la ley en 2011 no se terminó llevando como lo habían previsto en la ley original y bueno, fue cambiando. Hay algo que es importante decir, que hoy está el plan, por ejemplo, el plan Entre Todos, son planes donde se puede justamente Dice que el Estado financia para que vos puedas alquilar SC. también y construir vivienda propia, por ejemplo, Mirá. y formar un ahorro previo. Hoy está de vuelta también el banco hipotecario con muy buenas tasas de interés. O sea, realmente lo vemos que puede pasar también hoy en día más por una decisión en muchos casos de alquilar y de formar ahorro fijo, ahorro físico, de obligarse, digamos, a esa disciplina que veíamos en generaciones pasadas y que los elementos hoy están para cuando verdaderamente alguien sí le van a exigir antigüedad laboral, le van a exigir una cantidad de requisitos para lograr acceder a un crédito, por ejemplo, pero vemos realmente con buenos ojos que cada vez más familias están pudiendo acceder a la vivienda y sobre todo lo que es la calidad de las viviendas y la calidad del stock existente, es donde ahí se va mejorando. Zonas, barrios tradicionales que hace años eran solamente el stock existente por ahí desde época de banco hipotecario, de stock que ya venía con cierta amortización, con cierto deterioro en algunos casos, que hoy se viene reponiendo por unidades nuevas, que son sanas de tenerlas en el mercado, que vienen a justamente darle una opción, una alternativa al inquilino muchas veces y al comprador finalista para poder tener en definitiva una vivienda también más digna, ¿no? O sea, yendo por un lado a responder la consulta sobre esa parte como más social en sí de la ley. Pienso que un país como Uruguay, de las dimensiones y características de Uruguay, tiene que realmente incentivar en todos los rubros posibles la llegada de capital, tanto retener al capital local como la llegada de capital extranjero es la única forma de lograr un crecimiento en distintos sectores de la economía. Bueno. Antes, estamos en las últimas preguntas. Te queríamos hacer un obsequio de los amigos de Gurnit. Sin palabras, por favor. Hacer un buen asadito. Qué grande, a mí me gusta el asado. Hacer un buen asado. Qué bárbaro. Gracias a la producción ahí. Y consultarte respecto a hoy que hablábamos de la digitalización. Estas figuras como han surgido de Beltrán, no sé si lo has visto en Argentina y esa sobreexposición digital para potenciarse, para generar credibilidad, ¿cómo las ven? O sea, ¿creen que en Uruguay es para ese perfil de enfoque o no? Hoy vivimos una exposición digital alta en todo sentido. Y lo que es importante diferenciar y que democratiza mucho hoy las redes y demás es quién verdaderamente sabe por haber estado ahí durante muchos años y quién por ahí dice que sabe o suena convincente, pero en el fondo puede llegar a no tener, digamos, esa base dura o esa experiencia de haber pasado periodos de crisis, periodos de atraso cambiario, periodos de devaluación, periodos donde hay crecimiento a determinada tasa del país, a otro periodo totalmente diferente, periodo donde hay crédito, periodo donde no lo hay. El haber transitado como empresa familiar por todas esas
etapas y aprendizajes muchas veces que son multigeneracionales, es lo que realmente a veces lleva al entendimiento o a la lectura de un determinado momento, que muchas veces para quienes realmente saben o para inversores maduros, calificados, termina pasando por ahí la decisión Claro. y después todo lo demás termina siendo mucho más ruido, te diría, lo que pueden llegar a ser, no sé, los modernos likes o toda esa parte más social, que sí, no hay que desconocerlo, es una herramienta de comunicación, hoy todo está cambiando y van a surgir en todos los sectores personalidades que desde la comunicación. Redes. Exactamente, sí, es un lugar y es totalmente válido y lo vemos con buenos ojos. Vemos con buenos ojos todo lo que sea informativo, todo lo que lleve a personas que no conocen por su día a día, no conocen de determinado sector, como puede ser la educación financiera, como puede ser la educación también o información y asesoramiento en diferentes áreas que a priori pueden llegar a ser desconocidas, como puede ser lo inmobiliario, como pueden ser los seguros, como pueden ser tantos otros temas que es importante que la gente desde su casa pueda verlo, pueda aprender, pueda entender y de ahí tomar decisiones más informadas. Eso es Muy bueno. lo positivo en sí. Che, vale, pensando para adelante, ¿cómo te imaginás la empresa en 10, 20 años? Bueno, vos sos un pibe, así que me imagino que te gustaría proyectarte y que esto, bueno, que ya tiene 36, dijiste. Son más de 40 hoy, sí, 40 años. sí. 40 años, claro, bueno, me imagino que querés que siga para adelante, ¿no? Realmente sí, es un desafío seguir día a día, año a año. Sobre todo, vuelvo a lo que hablábamos hace un rato, al crecimiento sostenible. El crecimiento alocado y desmedido, no controlado, lleva al fracaso. Claro, y a pegarte una piña, ¿no? Sí, sí. Ha estado estudiado, es preferible siempre crecer de forma lenta, paulatina, controlada y seguir creciendo y durar unos cuantos años más, si Dios quiere, que bueno, que como se dice en el barrio, hacer una de más Claro. y bueno, justamente eso es lo que siempre se trata de evitar, tanto nosotros como con cada una de las contrapartes que trabajamos y seleccionamos justamente para acompañarnos en este proceso, ya sea proveedores, ya sea inversores, ya sea contrapartes financieras, es nuestro día a día lo que nos quita el sueño para el día final poder entregarle la llave a un inversor y con el deber cumplido. ¿Alguna innovación que tengan por delante sobre la venta, sobre el equipo? En lo que se está tratando de innovar hoy en día, te diría, es sí en procesos de formación, procesos de asesoramiento y demás, pero sobre todo también en obra, en todo lo que son las eficiencias que se pueden lograr, el simultaneidad de procesos. En Uruguay la construcción sigue siendo bastante artesanal frente a cómo se construye hoy día en otros países que los miramos y vamos aprendiendo. Para achicar los tiempos también. Totalmente. Bueno, y costos, me imagino. Totalmente, es así, para generar eficiencias, optimizaciones, tanto en la parte logística de hacer una obra, como en la parte justamente de todo lo que implica los flujos de fondos, y todo lo que es la parte en sí de plazos y de proveedores también para que cada uno entre en la etapa justa de obra, como para no generar ningún tipo de atraso. Y también el empleo de materiales constructivos nuevos que van surgiendo, que van llegando, que se van probando. Y eso es fundamental. Eso y trabajar con equipos que sean equipos probados de obra, equipos ya que vengan con experiencia. Y eso es lo que nos sostiene realmente. Muy bueno, vale. Bueno, tremendo la charla para aprender un poco de construcción de inmobiliarias. Así que muchas gracias por acompañarnos. Por favor, el agradecido soy yo por la invitación. Esperemos seguirla en el futuro. Muy bueno. Y seguiremos el próximo domingo con mucho más legado de familia en edición verano. Muchas gracias.